Los abogados de Carlos Parra, el hombre de 45 años que perdió la vida en el accidente de tráfico en el que está implicado el torero José Ortega Cano, han concedido una entrevista a nuestro programa. Gracias a Javier Ronda. Buenas tardes de nuevo, Javier. Buenas. Has entrevistado a Luis y Andrés Avelino Romero después de que se diera a conocer el informe de toxicología en el que se recoge que el torero casi triplicaba la tasa de alcohol emitida en sangre. Javier, nos interesa mucho saber cómo ha reaccionado la familia del fallecido tras confirmar que el torero conducía bebido. Pues los abogados le han trasladado esta información de toxicología que ya adelantábamos y han dicho que en principio no ha sorprendido mucho. Imagínense que ellos, dicen los familiares de la persona que ha muerto en este accidente, que se esperaban incluso unos resultados donde el otro conductor pues hubiera dado positivo. Así nos lo han dicho estos letrados del despacho de Luis Romero y ahora lo pueden ver. Ellos se lo han tomado como una confirmación de lo que ya manifestaban algunos testigos del municipio que decían pues que habían algunos recomendado, incluso al matador de toros, que no se montara en su coche, que no viajara hasta Villaverde, que no se metiera a esas horas de noche en carretera, porque lo veía en unas condiciones, ¿no?, pues de estar mareado, de no estar preparado para ir al volante. Ellos pensaban, independientemente de que hubieran concurrido otras circunstancias en el accidente y su resultado, pues que efectivamente parecía que el alcohol era uno de los protagonistas en todos los hechos ocurridos. Javier, el análisis de sangre de Ortega Cano da positivo. ¿Qué significa realmente esto para los abogados? ¿Cómo van a actuar ellos? Y sobre todo, en base a las pruebas que tenemos por el momento y a los indicios, ¿qué delitos creen ellos que podría haber cometido José Ortega Cano? Bueno, con lo que hay hasta ahora mismo, ellos apostarían por acusar finalmente de un delito de homicidio por imprudencia relacionado con el tráfico y evidentemente estarían a expensas de lo que dijeran los expertos que han hecho la reconstrucción del accidente, el equipo de la Guardia Civil, que está a punto de mandar al juzgado lo que es el resultado definitivo. Con estas dos informaciones, tanto el informe de toxicología como con la pericial de la Guardia Civil, ellos dicen que el delito es muy grave como han ocurrido los acontecimientos. Y así nos lo han contado. Queda claro que el señor Ortega Cano no debería de haber conducido su coche en esa circunstancia, ¿no? Y efectivamente pues iba bajo la influencia del alcohol, y por lo tanto pues había un riesgo para la seguridad del tráfico. Al haberse provocado la muerte de la persona que conducía el vehículo contrario, por supuesto eso incide en lo que será la futura acusación penal por nuestra parte, en su responsabilidad penal, y entonces, bueno, a espera del atestado definitivo de la Guardia Civil, sí es cierto que aparte de un delito contra la seguridad del tráfico, pues sí podemos ya plantearnos que puede haber también un presunto delito de homicidio imprudente. Pero todavía estamos barajando posibilidades y si en un primer momento con la llamada al servicio de alerta 112 indican que hay una conducción temeraria y ahora con el resultado de toxicología indica que también hay un delito contra la seguridad del tráfico por ingesta de bebida alcohólica, se van sumando elementos penales, con lo cual hasta que no los tengamos todos no podemos determinar la pena que se va a solicitar. El abogado de Carlos Parra hablaba de esas pruebas, de los informes que necesitan distintos elementos penales para saber qué ocurrió en la carretera aquella noche. Pero para esclarecer lo que ocurrió, lo único que van a hacer no son pedir las pruebas que acaban de mencionar, van a hacer algo más. Vean. Si llega el informe técnico e indica que la causa inmediata es la imprudencia por parte del señor Ortega Cano, se ampliará de inmediato la denuncia y se solicitará que en cuanto el señor Ortega Cano se encuentre de salud que le permita poder asistir a declarar ante el juzgado, se solicitará esa diligencia, que duda cabe. Javier, en un principio parecía que no había testigos, que iba a ser muy difícil recabar pruebas. Se preocupó todo el mundo muchísimo por controlar, por vigilar esa cadena famosa de custodia desde que ese hombre tiene el accidente, esa muestra de sangre del día del accidente. Pero parece ser que estos abogados cuentan con testigos y además con una serie de pruebas indiciarias de bastante peso. Eso dicen ellos. Consideran que tienen 3 grupos de testigos que son clave. Unos serían los que estuvieron con el torero horas antes de que cogiera el coche, que podrían dar
alguna credibilidad a lo que ellos están manifestando y al informe de toxicología, a qué tipo de bebidas pues pudo tomar y qué cantidad. Este grupo de testigos, según siempre los abogados, los tienen preparados para declarar en sede judicial. Otro grupo de testigos, evidentemente, sería el segundo, serían los que vieron y que hicieron una llamada al Servicio de Emergencia de Andalucía 112, donde un coche similar al de Ortega Cano o de las mismas características, pues estaba conduciendo de una forma anómala por la carretera donde sucedieron los hechos. Estaríamos en el segundo grupo de testigos. Digamos, perdóname, que ellos describen invasión de carril contrario. Las personas que llamaron al 112 hablan de invasiones del carril contrario, hablan de conducción en zigzag. Correcto. Y hablan de adelantamientos con doble línea continua. Sí, es decir, maniobras no autorizadas por tráfico y peligrosas. Ahí es verdad una de las llamadas que no precisa muy bien el tipo de vehículo, pero las otras dos parece que tienen bastante credibilidad según la versión que se ha dado por parte de los letrados. Y también nos quedaría el tercer grupo, que evidentemente son los testigos más presentes en el accidente, la Guardia Civil, que acude de inmediato y que habla con Ortega Cano, el propio médico del pueblo, los médicos del Servicio de Urgencia de Macarena que atendieron al torero, y no nos olvidemos de alguien muy importante, Juan, el propio torero es testigo fundamental. En el momento en el que el torero esté en condiciones de poder declarar, evidentemente será llamado por el juez y él tendrá que dar su opinión y su versión de los hechos al propio juzgado. Javier, pero a esto hay que sumar además el señor que se estrelló contra el motor que salió desprendido, el que más cerca estaba del accidente, que incluso sufrió el accidente. Pero Laura, hemos conocido la reacción de la familia del fallecido, que decía que no le extraña nada de lo que se están enterando porque lo suponían, pero la familia del diestro, ¿cómo ha reaccionado ante esta noticia? Ellos lo primero que quieren hacer, Juan, es mantener la cautela hasta que de verdad se puedan comprobar todos los datos que estamos obteniendo, pero realmente la familia se encuentra contrariada y sorprendida. Ellos no esperaban ese resultado positivo en el test de alcoholemia. Quieren dejar claro que en todo momento siempre han lamentado profundamente la pérdida de la vida de este hombre, de Carlos Parra, y que si los resultados finalmente se comprueban que son así, no tendrán más que hacer que atenerse a lo que diga la justicia en su momento. También hemos podido hablar con el abogado de Ortega Cano, yo he podido hablar personalmente con Jesús Zapatero y nos ha anunciado que en cuanto a los resultados de las pruebas de alcoholemia que se le ha realizado a la sangre de Ortega Cano, el abogado va a impugnar esta prueba, va a intentar que este resultado deje de ser válido porque él considera que esta muestra de sangre se ha extraído de forma anómala, no se ha hecho correctamente y que además no se ha custodiado correctamente esa prueba de sangre. Por lo tanto, el primer objetivo de los abogados de la defensa de Ortega Cano, ya lo han desvelado, ya lo sabemos, va a ser intentar que esta muestra de sangre quede totalmente invalidada. De todas formas, esta información la vamos a ampliar mañana porque ya también nos han anunciado que estos abogados en el día de mañana van a emitir un comunicado al que nosotros tendremos acceso y podremos ampliar esta información el día de mañana. ¿El estado de salud del diestro ha habido algún cambio? Creo que positivo. Una evolución positiva es lo único positivo que podemos contar sobre este asunto. Sabemos que el maestro va evolucionando, va mejorando, eso sí, muy poquito a poco, pero en este caso, en el estado en el que está, los pasos son importantes y ya podemos decirle que le han retirado la traqueotomía, ese tubo que tenía a través de la garganta para ayudarlo a respirar, ya definitivamente se lo han quitado y al quitárselo sabemos que ya José Ortega Cano comienza a hablar, ya ha podido comunicarse algo con su familia y ha podido pronunciar unas primeras palabras.